¿Qué tan poderoso era el Osaru dorado? Durante los eventos de Dragon Ball GT, pudimos ver a una de las criaturas más increíbles y fascinantes de todo el lore de Dragon Ball, y por supuesto me refiero al Osaru dorado. Una bestia salvaje y con una cantidad de energía simplemente colosal. Y si bien es cierto, el Osaru dorado pertenece a la saga Dragon Ball GT, la cual como sabemos es solo un spin-off, que ciertamente no pertenece al canon, sino que más bien lo podríamos poner junto a las historias alternas, como es el caso de las películas clásicas de Dragon Ball Z, o incluso el mismo Dragon Ball Heroes. Por lo tanto, no podemos decir que el Osaru sea una figura canónica, y sin embargo, es una de las criaturas más asombrosas de toda esta historia. Pero, ¿qué tan poderoso sería un Osaru dorado si existiera realmente dentro del canon de Dragon Ball? ¿Y cuál era su poder dentro de la historia de Dragon Ball GT? Pues en este video intentaremos responder a esta interesante pregunta. Advertencia: las respuestas dadas en este video están basadas en fuentes oficiales y datos canónicos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Ciertamente el Osaru de Dragon Ball GT fue algo bastante asombroso, y en su tiempo apareció en uno de los capítulos más interesantes de este anime. No que Dragon Ball GT fuera realmente una historia interesante. De hecho, la mayor parte de las personas quienes suponen que Dragon Ball GT era realmente bueno, en realidad simplemente se dejan guiar por la nostalgia, ya que si vemos objetivamente esta serie, nos daremos cuenta que era bastante deficiente, motivo por el cual en un principio era la serie más vista de todas, pero con el pasar de sus capítulos no llegó ni siquiera a los 70. Y es que ciertamente la forma en que Goku recuperó la cola en Dragon Ball GT fue bastante boba, ya que simplemente le jalaron la cola con unas pinzas, lo cual en realidad no tiene prácticamente ningún sentido. Por lo que ciertamente esperamos que en Dragon Ball Daima no pase nada de esto. Y de hecho, una de las principales razones por las que Dragon Ball Daima no fue nada apreciado por la comunidad en cuanto salió el tráiler es precisamente porque recordaba a Dragon Ball GT, el cual, si bien es cierto, tiene algunos fans a quienes respetamos bastante, lo cierto es que en su mayoría no le gustó a la gran parte del público, ya que carecía de las características principales del Dragon Ball original. Pero volviendo al tema del Osaru dorado, sabemos que era una transformación muy poderosa. Y lo cierto es que podemos calcular su poder directamente según las guías Daisenshu y otra información, ya que sabemos que un Osaru común y corriente multiplica el poder del guerrero por unas 10 veces. En otras palabras, estoy diciendo que cuando un Saiyajin ve la luna llena, libera una energía 10 veces superior a su energía normal, la cual posiblemente se encuentre almacenada dentro de las células de la cola. Por si esto fuera poco, al liberar el poder de las células S, este será al menos unas 50 veces superior a la fuerza base. De esta manera, podemos deducir que el poder de un Osaru dorado debe ser unas 500 veces superior al de un Saiyajin en su estado base. Pero entonces, ¿qué tan poderoso sería este Osaru si apareciera actualmente en la historia de Dragon Ball Super? Pues ciertamente no sería tan poderoso. Por supuesto que sería superior a un Super Saiyajin 3, pero no creo que alcance el nivel de fuerza tan abrumador de un Super Saiyajin Dios. En otras palabras, el nivel de poder del Osaru de GT debe ser superior al de un Super Saiyajin 3, pero inferior al de un Super Saiyajin Dios. Si tuviera que compararlo, podría compararlo cuando mucho al nivel de poder que tenía Cell Max durante la última saga, lo cual ciertamente sí es bastante, y es un nivel de fuerza a tomar en cuenta, incluso bajo los estándares de Dragon Ball Super. Sin embargo, hay algo que tenemos que tomar en cuenta, que cuando una transformación es traída desde un spin-off hacia la historia canónica, generalmente Akira Toriyama le da un plus de poder. Por ejemplo, en el caso de Broly, el Broly que aparece en Dragon Ball Super fue mucho más poderoso del que apareció en Dragon Ball Z, y de alguna manera Toriyama pudo justificarlo bastante bien, insertando el concepto de las células de Osaru, las cuales serán aquellas que le daban el poder natural a Broly, y solo después de esto, sumándole el poder de las células S del Super Saiyajin.
Dicho esto, también es importante decir una cosa. El poder de un Osaru dorado depende directamente del Saiyajin que se transforme. Pues para empezar, el Osaru dorado es solo un potenciador, de modo que un Saiyajin muy poderoso transformado también dará como resultado un Osaru igual de poderoso. Por otro lado, un Saiyajin experto y débil también dará como resultado a un Osaru bastante débil. Por si esto fuera poco, si hablamos de un Saiyajin legendario como es el caso de Broly, entonces sí que su Osaru dorado sería un Osaru extremadamente poderoso. Pues generalmente un Saiyajin posee dentro de las células de su cola una cantidad 10 veces superior a su energía base de reservas de energía. Sin embargo, en el caso de Broly esto no es así, ya que Broly, al ser un Saiyajin mutante, tiene tantas células salvajes dentro de su cola e incluso dentro de su cuerpo, que éstas sobrepasan fácilmente por 1000 veces su fuerza base. Por lo tanto, no es lo mismo que un Saiyajin común y corriente como Raditz se transforme en Osaru dorado, a que un Saiyajin mutante como Broly lo haga. En este caso, su Osaru dorado sería mucho más poderoso que cualquier Osaru común y corriente, llegando a ser considerado como un Osaru legendario. Como conclusión, podemos decir que un Osaru dorado proveniente de un Saiyajin poderoso como Broly sería simplemente aterrador. Pero entonces, ¿acaso es posible que el Osaru dorado pueda aparecer en algún momento dentro de la historia de Dragon Ball Super? Pues ciertamente el utilizar elementos antiguos de la serie ya se ha hecho con bastante frecuencia, sobre todo en los últimos tiempos. Un claro ejemplo de esto es el caso de la Patrulla Roja. De alguna manera, Akira Toriyama decidió traer de vuelta a la Patrulla Roja, la cual tuvo protagonismo dentro de la saga clásica de Dragon Ball, del Goku chiquito. Más adelante fue visto también dentro de la saga de Cell, y finalmente en la saga de Dragon Ball Super, Super Hero. Por lo tanto, el hecho de utilizar ideas antiguas y actualizarlas para los tiempos modernos es algo que Toriyama ya hizo varias veces. De modo que no sería nada raro que nuestro amigo Toriyama también decida utilizar el Osaru del pasado una vez más, pero con la variante de tener una actualización, quizá dándole un giro a la historia o a la naturaleza misma de esa transformación. Por lo tanto, es aquí cuando el Osaru dorado quedaría bastante bien, ya que en Dragon Ball y Dragon Ball Z, el Osaru normal tuvo bastante protagonismo, de modo que la mejor manera de traer una vez más al Osaru a los tiempos presentes sería evolucionándolo hacia un Osaru dorado. Sin embargo, en este punto es cuando llegamos a un pequeño gran problema, y es que un Osaru normal es teóricamente imposible, pues ciertamente el Osaru dorado solamente puede aparecer en un spin-off, ya que si respetamos las bases y los fundamentos de la historia canónica, nos daremos cuenta que el Osaru dorado utiliza dos poderes que son completamente incompatibles. Para empezar, las células S no pueden aparecer en Saiyajin que posean cola. Es por eso que guerreros como Bardock e incluso los Saiyajin del planeta Vegeta nunca pudieron transformarse en Super Saiyajin, porque todos estos mantenían una cola. De modo que el requisito principal para desarrollar células S y convertirse en el legendario Super Saiyajin es antes que nada perder la cola. Por lo tanto, si consideramos que la cola es un elemento fundamental para el transformarse en Osaru, entonces nos daremos cuenta que un Osaru dorado es prácticamente imposible. Pero, ¿acaso eso significa que tendremos que despedirnos de este simio amarillo? Pues la respuesta es no, ya que sí existe un caso en el cual pueden convivir tanto las células S con las células salvajes del Osaru, y este es el caso del guerrero Broly, el cual simplemente tendría que recuperar su cola para poder acceder a esta terrible transformación. Personalmente, creo que el Osaru es una de las mejores cosas que aparecieron dentro de la historia de Dragon Ball GT, y es uno de los elementos más fantásticos de todo el lore de Dragon Ball, pues incluso se cree que fue un Osaru dorado aquel que destruyó el planeta Plank original, y el responsable de que los Saiyajin perdieran su mundo original. Sin embargo, de este interesante tema ya hablaremos en un video futuro. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ninguna pregunta ni respuesta del mundo de Dragon Ball. Yo soy Kenel y esto es Kenel Play.